La creación de una base de datos en términos de un sistema de gestión de base de datos es simplemente la creación de una referencia, de un contenedor donde vamos a ir insertando cada uno de nuestros ítems de información o entidades. Por ejemplo, creamos la base de datos facultad, que vamos a hacer enseguida, y después, adentro de esa base de datos, de esa referencia o de ese contenedor de información, vamos a ir haciendo referencias más precisas que van a ser nuestras tablas o entidades. Esas tablas o entidades, en términos de nuestro ejemplo de facultad, van a ser alumnos, carreras, eh, no docentes, docentes, evaluaciones, etc. Eso significa que una vez que creemos esa tabla, esa entidad de alumnos, vamos a tener que diseñarla perfectamente para que tenga los ítems, los elementos de información que nosotros necesitamos. El nombre del alumno, el número de libreta universitaria, de qué carrera es, etc. O sea, todos esos subconjuntos de información que van a representar el alumno. Vamos a crear nuestra base de datos, nuestra primera base de datos. Eso lo podemos hacer con New Database o acá desde el menú File o Archivos. Es lo mismo. Y elegimos un lugar para en el sistema de archivos con el explorador de Windows donde vamos a crear nuestra base de datos. Yo particularmente lo voy a hacer en esta carpeta IM2021 con el nombre de facultad. Inmediatamente nos aparece una nueva ventana emergente para crear una tabla porque, como dijimos, la base de datos en sí no es más que una referencia, un contenedor de las tablas. Así que vamos a proceder a generar nuestra primera tabla que va a ser alumnos. Eso es el nombre de la tabla. Fíjense que acá en una ventana de abajo se va generando la instrucción con la que se va a crear la tabla. O sea, nosotros estamos trabajando con una interfaz gráfica que nos ayuda a generar la tabla, pero quien realmente la crea en SQLite es una instrucción que en realidad es una instrucción que es común a cualquier sistema de gestión de base de datos. Create Table alumnos funciona tanto en SQLite como en otros sistemas de gestión de base de datos como los que mencionamos en una clase anterior. Una vez que generamos esta tabla, que producimos esta parte de la instrucción de crear la tabla, empezamos a generar las columnas que van a contener realmente la información que queremos. Para eso apretamos acá, cliqueamos sobre este botón Add y nos pide el nombre de este primer campo o columna que vamos a crear. Y podría ser, por ejemplo, un identificador, le vamos a llamar ID o ID, identificador, que va a ser un identificador único de cada alumno. El tipo de datos, como va a ser un número, lo vamos a poner como enteros. En una clase anterior vimos que una de las restricciones a los campos es el tipo de datos que pueden contener. Bueno, acá tenemos en este desplegable cuáles son los tipos que directamente podemos generar en SQLite. Entero, un tipo de campos tipo texto, que ya lo vamos a usar con alumno, blob,
que se refiere a objetos binarios, donde podemos agregar imágenes o inclusive videos, números reales y otros tipos numéricos. Este NN que figura acá es si queremos evitar, cliqueamos si queremos evitar que haya datos nulos, o sea que dejemos vacío el dato cada vez que generemos una fila. Fíjense que cuando yo cliqueo acá, abajo aparece este not null. Otra cosa que vamos a hacer ahora es cliquear acá, una cosa que vamos a explicar en la clase siguiente, que es PK o clave primaria. ¿Qué son las claves, llaves, etcétera? Va a ser objeto de la próxima clase. Pero por ahora, al identificador recuerden, le vamos a poner este PK. Y además vamos a cliquear este otro, que ahí, que significa que va a ser autoincremental. O sea que nosotros no vamos a tener que escribir el valor en la columna correspondiente, en la celda correspondiente, porque cada vez que generemos una fila se va a autoincrementar el valor. Entonces ya completamos la primera fila y fíjense que este campo ID me dice que va a ser entero, como pusimos acá, que no va a permitir nulos y que va a tener una clave primaria que va a ser autoincremental. Agreguemos otro campo y acá vamos a poner el nombre, que se va a referir al nombre del alumno. No puede ser obviamente un entero, así que ahí vamos a elegir texto y vamos a dejar los otros vacíos. Ya no nos interesa cliquear sobre ninguno de estos. Agregamos uno más, por ejemplo, que podría ser la libreta universitaria. La libreta universitaria, como contiene una referencia a la facultad que la genera, no puede ser entero, así que le vamos a poner texto. Texto significa que puede haber texto o números, caracteres numéricos para ser más precisos, porque no los va a interpretar como números, pero pueden ser cualquier tipo de carácter alfanumérico. Y finalmente, por ahora, después podemos modificar y agregar otros campos más, vamos a agregar el número de documento. Así tenemos completa nuestra instrucción de creación de la tabla. Damos OK y tenemos creada nuestra tabla alumnos. Podemos verla, acá lo que vemos es la estructura, o sea el esquema que mencionamos en algún momento, y si queremos ver la tabla en sí para poder ingresar valores, vamos acá a Browse Data y vemos las tablas columna por columna. Acá aparecen estos filtros, no le vamos a dar importancia ahora, pero vamos a escribir nuestro primer alumno, vamos a dar de alta nuestro primer alumno. Para eso vamos a ir a este icono que hay acá, y como vemos, crea la primera fila en la columna de identificador. Ya se creó con el dato número 1 porque es una columna, como dijimos, autoincremental. Las otras están en nulo y como hemos permitido que se creen datos nulos, no habría problema en dejarlos así. De todas maneras, vamos a escribir algún dato. Ya tenemos nuestra primera alumna con libreta universitaria, por ejemplo, CX1010, y un DNI cualquiera.
Vamos a abrir un poco más esto para ver claramente. Bueno, y así podríamos ir agregando otros registros, como en la base de datos se van grabando cada uno de los cambios, pero puede haber quedado algún dato final escrito que no haya quedado grabado. Por lo tanto, antes de salir conviene cliquear acá y escribir cambios. Con eso nos aseguramos que no vamos a tener problemas. Lo que sí es importante acá es que nos empecemos a manejar con cierta fluidez con la diferencia entre estos dos puntos de vista de una tabla o de la base de datos en realidad. La estructura y los datos. Esta pestaña de estructura y esta pestaña de base de datos. En realidad, dentro de esta estructura vamos a ver la estructura, en nuestro caso de la única tabla que tenemos por ahora, que es la tabla alumnos. Esta visión nos da acá en primer lugar los nombres de las columnas creadas, los tipos de datos con los que creamos las columnas y alguna otra información acerca de cada uno de los campos. Por ejemplo, el identificador, un entero no nulo, el nombre es un campo de texto que no tiene más información porque no agregamos ninguna restricción. Pero este es un punto de vista, el de la estructura o lo que también denominamos el esquema de la tabla. Y acá vemos los nombres de los campos ya puestos en la fila superior y abajo vemos cada una de las filas de datos. Que acá se revirtió, esto no tiene mucha importancia, vamos a ver más adelante que no tiene ninguna importancia, el lugar físico con el cual estamos viendo cada uno de los registros. Fíjense que López Anaí, el registro con el identificador 1 está en segundo lugar y el registro con el identificador 2, en el cual no agregamos todavía nada, está en primer lugar. El concepto de la diferencia entre esquema o estructura e instancia es importante por diferentes motivos. Acá vemos un solo esquema, no es exactamente igual que el que vimos anteriormente, no está hecho con SQLite. Fíjense que tenemos un esquema con algunos campos parecidos, el identificador que le llamamos acá ID alumnos, LU para la libreta universitaria, digamos que usamos otros nombres diferentes. Y en los tipos de datos, en esto que en realidad es de MySQL, del sistema de gestión de base de datos de MySQL, en vez de campo de texto se denomina varchar y permite que uno ponga cuántos caracteres de máximo puede tomar ese campo. Fíjense que para libreta universitaria acá se tomaron 4 caracteres, acá 60 para el nombre, etc. No tiene mucha importancia porque nosotros vamos a usar SQLite, que simplemente uno pone texto y se va adaptando al tamaño de los textos que vamos poniendo, de los nombres, por ejemplo. Pero lo que quiero recalcar acá es que con el mismo esquema uno lo podría replicar en diferentes bases de datos y tener instancias diferentes. O sea, copiar este esquema y acá tenemos una instancia que son los alumnos de la Facultad de Medicina, de diferentes carreras de la Facultad de Medicina, como Medicina e Enfermería, y acá de la Facultad de Ciencias Exactas, con alumnos que pertenecen a diferentes carreras de Ciencias Exactas, todos armados bajo un mismo esquema o estructura.
Bueno, vamos a hacer algunas pequeñas aclaraciones de lo que en algunos momentos puede parecer un doble lenguaje acerca de los elementos con los que estamos trabajando, perdón, en la base de datos. Eh, y eso se debe al hecho de que cuando trabajamos con base de datos, los elementos de la base de datos, eh, particularmente la base y las tablas, son elementos que hacen referencia a alguna entidad del mundo real. Eh, de hecho, estamos iniciando nuestros ejemplos con una facultad y denominamos a la base de datos facultad, pero es una entidad representativa del mundo real, que a su vez tiene elementos que son los que llamamos entidades cuando hacemos el modelo, que pertenecen a esa otra gran entidad o universo de datos llamado facultad. Esas entidades pertenecientes a ese universo de datos van a ser alumnos, docentes, exámenes, eh, etcétera, etcétera. Que en la base de datos propia, el lenguaje más técnico va a ser el de tablas o el de relaciones, haciendo particular referencia a que se trata de una base de datos relacional. Así, el conjunto o entidad de alumnos a la que hacíamos referencia va a ser la tabla de alumnos. Pero siempre tenemos que tratar de tener, de no perder de vista que cuando modelamos y después generamos una base de datos, particularmente con SQLite en nuestro caso, vamos a hacerlo haciendo referencia a algún universo de datos que podrá ser la facultad, puede ser la universidad toda, puede ser un hospital, una clínica, un banco, etcétera, etcétera.